Hola, buen día. Hoy estamos en más un episodio del Mundo Forestal aquí desde todo lo que es el potencial forestal de Paraguay. Y el invitado de hoy ya es una persona que conozco ya de una larga trayectoria, de un otro segmento realmente del mundo de la agroindustria, de la soja, pero que por estas cosas de la vida también está incursionado en el mundo forestal. Y hoy el licenciado, ¿no? Diego Puentes es el actual y reciente electo presidente de nuestro gremio, de la FEPAMA. Y bueno, y la idea es entender un poco desde la visión del gremio forestal, ¿no? Como todos ya los que nos acompañan y que suelen admirar los episodios, siempre la perspectiva de hablar del sector de diferentes segmentos, de cómo vamos, hacia dónde vamos, cuáles son las dificultades, qué son lo bueno y lo malo de nuestro sector forestal, en un momento donde realmente Paraguay está con los ojos puestos sobre todo lo que es el negocio forestal y todo lo que promete y las perspectivas que hay. Un horizonte muy amplio para realmente construir muchas riquezas dentro del país en todos los aspectos, sea social, sea ambiental y también en lo económico. Entonces, Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación para que la gente te conozca un poco. Si me puedes hablar un poco cómo llegaste vos al mundo forestal, porque sos formado, licenciado en... Yo soy licenciado, gracias Romano, está haciendo un poquito de memoria ahora cuando hablabas. Trabajamos desde 2011, 12, estamos en el arranque de Cayasa. De Cayasa, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy licenciado en contabilidad, tengo experiencia en distintas industrias. Empecé en el mercado financiero, después en el de consumo masivo con tabaco, después petróleo, en Puma Trafigura. Mira un poco. Después en Cayasa cuando nos conocimos, en la planta de crushing de soja. Después pasé a trabajar en el Chaco con el grupo Atenil. Ahí hicimos una inversión importante en aserradero para la explotación de madera y algo de reforestación, y eso mutó en conservación de bosques con proyectos Red Plus de carbono y también explotación de manera sustentable de madera nativa. Bueno. Hoy seguís en el grupo Atenil, ¿no? Hoy estoy en el grupo Atenil, correcto. Ok, perfecto. Y bueno, realmente donde nos unimos, o sea, donde nos conocimos, fue justo en el proyecto de Cayasa, ¿no? Y la gente puede preguntar, Chiqui, ¿cuál es la conexión, ¿no? del mundo forestal con Cayasa, ¿no? Pero para que los que no saben, ¿no? Esta fábrica, para que funcione, para que realmente salga aceite de soja, necesita de biomasa, y es una biomasa forestal. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando empezamos nuestras negociaciones, había una premisa básica que era que la biomasa sea 100% de origen sostenible, ¿no? Correcto. O sea, finalmente de plantaciones forestales. Y que sigue hasta hoy, ¿no? O sea, esto es una industria muy, muy activa, realmente trabajan muy bien, y hasta hoy el consumo de la biomasa es 100% de origen sostenible, y realmente es una industria admirable, ¿no? Pero hace pocos días asumiste como presidente del gremio, ¿no? Evidentemente ya sos socio, y creo que no sé si estabas en el consejo también. Así mismo, si no me equivoco, estoy en el consejo de 2018 o 19. Ya. Los estatutos establecen que hay que estar al menos 2 periodos como miembro para poder ser presidente, vicepresidente o secretario. Entonces esta vez me toca la posta de que tratemos de impulsar nuestro gremio y nuestra industria. Ya. ¿Y qué es tu perspectiva, no? Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Hay que hacer un poco historia de cómo se comportó el sector forestal, ¿no? Nosotros construimos nuestra historia forestal sobre la parte de la explotación de los bosques naturales, ¿no? O sea, que es el proceso natural de cualquier desarrollo, ¿no? No es diferente en Paraguay como fue en cualquier país. Muchas veces escuchamos hoy que los europeos o todos los países más desarrollados están muy preocupados
de qué Paraguay hace con sus bosques, o qué Brasil, o que todos nuestros países en vías de desarrollo hacemos con nuestros bosques, ¿no? Pero hay que mencionar que nuestras superficies de protección hoy son muy superiores a lo que ellos realmente tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de ellos fue mucho más largo ya en términos de lo que finalmente mantuvieron como reservas, ¿no? Pero en el momento que la historia de Paraguay, con el tema de la apertura de las fronteras agrícolas, más lo que es las fronteras ganaderas, entonces tenemos una trayectoria donde Paraguay tenía un periodo de muy importante exportador de madera, ¿no? Era muchas veces la forma con que la gente se apoyaba el flujo de caja para limpiar el campo, para desarrollar otras actividades. Y a mí me parece correctísimo, ¿no?, que tengamos los mejores suelos destinados a la agricultura, ¿no?, la ganadería. En una otra charla que tuvimos, justo estábamos hablando de la unión de la agricultura con la ganadería y con la reforestación, ¿no? Pero llegamos en un momento donde en 2004 finalmente ingresa la ley de deforestación cero. Nos quedamos solo con el manejo de bosques en la región oriental, que son muy pocos bosques que se manejan. Y el Chaco paraguayo, que tiene una estructura distinta del bosque atlántico, ¿no?, donde tenemos finalmente una vegetación que no se presta exactamente a la industria que se venía desarrollando. Entonces, entramos en un limbo donde finalmente no podemos más cortar muchos árboles, pero la industria está. Y pasamos a entrar en un otro modelo que son las plantaciones forestales. Y como aún eran actividades como se dice, de inicio, porque realmente reforestando de forma más intensiva estamos los últimos 2, 3 años, ¿no? O sea, queremos hacer justicia, vamos a decir 5, 6, ¿no? Pero que realmente recién estamos empezando a tener oferta de madera para una industria que estaba acostumbrada a procesar otro tipo de rollo, ¿no? Entonces vos estás llegando en un momento en la presidencia donde estamos en ese punto de flexión. Así mismo, bueno, quiero hacer, si nosotros nos fijamos, Paraguay ya quita su ley de protección y de reservas en el año 1973. O sea que era la reserva de los 25%. Del 25%. O sea, Paraguay ya tuvo una visión hace 50 años de protección o de reservas, cosa que nuestros vecinos, y menos en Europa, hicieron. Entonces, es cuestión de, coincido en el tema de la frontera agrícola y todo, pero uno sobrevuela los cultivos y hay mosaicos de bosques en nuestra tierra. Es tremendo los mosaicos que están cuando vos miras todo el sector agrícola, es tremendo. Ahora, uno vuela encima de Santa Fe, Córdoba o Paraná, Brasil, y no hay un arbolito. Y en Europa la misma cosa. Entonces, yo creo que Paraguay siempre fue un país con cierta visión de conservación también. Entonces, no es que no es como muchos pintan de que acá echamos todo lo que hay, de que arrasamos con todo. Y después, en el siguiente punto de la industrialización que vos decís, y sos uno de los pioneros en eso, nosotros seguimos dependiendo de nuestra matriz energética en gran parte de la leña, del chip. Y las proyecciones de crecimiento de industrias aparentemente va a seguir el crecimiento. Entonces vamos a necesitar incluso más biomasa. Y yo creo que es importante que vayamos formalizando ese negocio y que la gente que haya invertido en madera sustentable pueda utilizar o tenga ventajas versus la madera nativa que por ley está restringida, ¿verdad? Y casualmente cuando empezamos a trabajar en ese momento, los socios de Cayasa tenían autorregulación de que no podría haber maderas nativas dentro de la leña. Yo creo que hicimos un buen proceso de trazabilidad, seguimiento, control. O sea, realmente es algo posible de hacer, es algo realizable y no es algo muy complejo, ¿verdad? Y respecto a qué espero del gremio y qué es lo que me entusiasma, yo me quedé sorprendido en los estudios que hizo el
el gobierno junto con McKinsey de que la única industria que podría realmente darnos un salto importante de PIB es la industria forestal. En todo, integrando la producción forestal, la industria y productos con valor agregado, e incluso las industrias de pulpa, ¿verdad? Como Paracel o un probable proyecto de Silvipar en el sur. Entonces, yo creo que el gremio en eso tiene que enfocarse, tratar de trabajar con el gobierno, hacer políticas de Estado. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo de Uruguay. Sí. El ejemplo es Mato Grosso. Vos conocés más que yo, pero yo me atrevería a decir que jamás Uruguay o Mato Grosso puede competir con nosotros en costos, sí, en calidad y en seguridad jurídica. Tal vez Uruguay, pero Brasil es bastante complejo. Y entonces yo creo que hay una oportunidad. Tenemos que hacer que hayan proyectos estatales de financiación a largo plazo para que podamos integrar todo, desde la producción forestal, la industria, e incluso tenemos que agregar el carbono, los créditos de carbono en el proceso, porque yo creo que eso es un ingreso adicional. Es una importante palanca financiera para sobrevivir el proceso, ¿no? Correcto, es que para empezar a recibir un flujo antes. Y algo que hablamos también alguna vez, Romano, el tema de la biodiversidad o el tema de la huella del agua. Yo creo que la industria forestal, el que dice que el eucalipto es un infierno verde, nunca se fue a un eucalipto, ¿verdad? No, definitivamente no pusieron pie adentro de una plantación. Sí, uno va y encuentra distintas especies, distintos... no soy un biólogo, no entiendo, pero de que hay vida, hay mucha vida en los bosques. Entonces, creo que tenemos que en conjunto con el Infona, con el MADES, con el Ministerio de Industria, generar una política de Estado a largo plazo en la que nosotros superemos a Uruguay y Mato Grosso es gigante, no sé si vamos, pero tenemos espacio suficiente para crecer mucho en esta industria. Sí, yo siempre me gusta utilizar el término construir eso a 4 manos, a 6 manos, a 8 manos, ¿no? O sea, como vos lo mencionaste, yo creo que el Estado paraguayo realmente hoy tiene en su retina el tema de los proyectos forestales. El evento de ayer y hoy que están teniendo ahí sobre el tema de créditos de carbono, he visto que está el presidente, están los ministros, están los gremios presentes. Yo creo que hay una motivación muy grande en este sentido, ¿no? Y el entendimiento también de que realmente el sector forestal puede hacer la gran diferencia. Yo cuando tenía que defender la tesis de los proyectos forestales, siempre utilicé un poco lo siguiente, ¿no? O sea, Paraguay, si hablamos del sector primario, tiene una agricultura muy bien establecida, con sus fronteras al límite, ¿no? Tal vez podemos crecer un poquito más con la tecnificación, ¿no? Sojas más resistentes a determinadas condiciones, entonces capaz que podemos crecer un poco más. Pero la frontera agrícola de soja y maíz yo creo que está ya a su tope. La ganadería está creciendo bastante fuerte en el Chaco, en la región oriental también tiene sus limitaciones por el tipo de campo, entonces una ganadería, como dice, poco rentable, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero si miramos tanto la parte agrícola como la parte ganadera, siempre fueron los pilares fuertes del sector primario, pero con ciertas vulnerabilidades. La agricultura, un año malo para la agricultura es un año malo para el país, ¿no? Incluso me acuerdo que allá atrás tuvimos alguna vez algunos crecimientos extraordinarios, excepcionales, y vos mirás la razón por la cual era una combinación, excelente cosecha con precios exorbitantes, ¿no? Sí. El año pasado mismo el crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto se debe en una buena parte porque tuvimos un buen resultado agrícola, ¿no? Ahora de vuelta, parece que estamos batiendo el récord de producción de soja, vamos a pasar los 12 millones de toneladas. Por el otro lado, la ganadería
Yo siempre me acordaba de que estábamos todos muy bien en la parte ganadera y finalmente surgía un verso de Astosa y el Paraguay quedaba frenado, ¿no? Y realmente en la parte ganadera estamos sufriendo porque yo creo que hace 10 años estamos estacionados en el hato ganadero más o menos de 14 millones de cabezas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo el sector forestal? Como una actividad del sector primario que puede dar más estabilidad al campo en términos de ingresos, ¿no? Porque vos mismo lo mencionaste, nosotros si miramos en términos climáticos, Uruguay, que tiene en torno de 1.200.000 hectáreas, tiene temperaturas mucho más bajas do que nosotros, ¿no? Acá nosotros tenemos lluvia, suelos y temperaturas adecuadas con un crecimiento por encima de lo que logra Uruguay. Y Mato Grosso tiene un aspecto de periodo de sequía, ¿no? Donde hay años que realmente los afecta. Entonces Paraguay en este sentido, yo creo que el desarrollo forestal es muy, muy bueno y no tenemos nada a envidiar a los mejores sitios forestales del mundo, ¿no? Y que eso puede ser una palanca muy importante, ¿no? Entonces, si realmente pensamos, ¿no? Y esto es un paralelismo muy rápido que siempre he escuchado de Uruguay, que allá 1.200.000 hectáreas hacen lo mismo en términos de retorno para el Estado como 14 millones de hectáreas de ganadería. Entonces yo creo que esta palanca forestal para el país como todo, para su macroeconomía, es extremadamente importante, ¿no? Entonces la pregunta viene un poco más allá de lo que se está haciendo. Según tu visión, ¿qué más faltaría? O sea, ¿qué más necesitamos? Bueno, yo coincido contigo el tema de que la industria forestal va a dar más estabilidad, y no solamente una estabilidad a corto plazo, sino una estabilidad a largo plazo. Uh-huh. Yo creo también tenemos un tema de mentalidad, porque nosotros plantamos el árbol y lo que queremos es cosechar al séptimo, al octavo, al décimo y hacer caja y empezar el siguiente ciclo. Unas visitas con unos europeos que a ellos les crecen 60, 70 años, yo les pregunté, ¿qué piensan ustedes? Porque vas a plantar hoy y vas a cosechar en 60 años. Vos no vas a cosechar sí, más. Vos no vas a cosechar así mismo. Entonces, el razonamiento de esta persona fue bastante interesante, donde dice, para nosotros el árbol es un activo financiero. No, yo no planto para cosechar dentro de 60 años. Yo planto y tengo eso como un activo. Si no soy yo o mi siguiente generación, yo vendo ese activo líquido a otros. Eso se comercializa en el mercado como un activo líquido. Entonces, sin una industria es muy difícil porque no es tan, vos sabés bien que no es tan sencillo salir a vender. Pero si tuviésemos una importante masa crítica donde podrían haber industrias, realmente tener árboles va a ser un activo líquido. Como hoy es el tema de no tengo plata pero tengo vacas, ¿verdad? Uh-huh. Te vas, le entregas al frigorífico y cobras. Entonces, para hacer una analogía, no es la misma cosa, pero son cosas parecidas. Si existe demanda por los árboles, el árbol va a ser un activo líquido. No va a ser una cosecha, un ciclo de cosecha. Sí, no necesariamente tenés que pensar, yo tengo que plantar, cuidar y cosechar el árbol. Yo voy a construir un activo que, bueno, los fondos de inversión hacen eso, ¿no? Los fondos de jubilación es construir un activo que mañana salen, pero entonces con eso quiere decir lo que falta fortalecer la industria. Sí, falta fortalecer la industria, tenemos que tener industria. Yeah. Bueno, hay un número que siempre lo he mencionado. Si nosotros miramos las dos segmentaciones que vienen desde el bosque, por un lado la biomasa, ¿no? Paraguay tiene una matriz energética del 42-43% de biomasa. La gente a veces dice, che, pero Paraguay la energía eléctrica. Pero energía eléctrica significa que algo como 15% de nuestra matriz, creo que sí. 42-43% de biomasa, el resto son hidrocarburos. Entonces, la proporción mayor está dentro de la biomasa.
Y evidentemente aún tenemos mucha presencia de la biomasa de nativos, que si nosotros hoy dividimos la demanda paraguaya en biomasa, hay estudios nuevos que lo calculan en toneladas de materia seca, pero si tomas en metros cúbicos, hoy estamos hablando de algo como 16 millones de metros cúbicos al año, que es el consumo de la industria paraguaya de biomasa. Cuando la gente dice, ¿dónde? ¿No? Unos años atrás estuve dando una charla para unos cuantos jóvenes y la premisa ahí parece que ellos querían que yo empiece la charla, porque tenía incluso un título bastante ecológico, ¿no? Yo creo que eran como 300 jóvenes y yo creo que la perspectiva era de que ellos, que yo entre con una patada voladora contra el sojero, ganadero, lo que sea, ¿no? Entonces fue bien interesante eso, porque yo dije, bueno, déjame ver un poco hacia dónde va esto, ¿no? Y finalmente, cuando era a la mañana, entonces la primera pregunta que yo le hice, che, ¿quién tomó café con leche aquí hoy, no? Alce la mano. Y bueno, ¿y quién tenía panificados en ese café con leche, no? ¿Y quién estaba con un omelette, no? O un huevo frito que hizo ahí en el aceite de soja o de girasol, lo que sea, ¿no? O de maíz, ¿no? Y yo dije, ¿quién durmió en una cama? Y quién sabe, en una cama box o una cama tradicional, ¿no? Y justo estaba, mi tarima era de madera. Y digo, ¿dónde estoy parado yo y dónde están sentados ustedes? Una silla de madera. Entonces yo le dije, mira, chicos, ustedes son los responsables por la deforestación. ¿Pero cómo? Están consumiendo, ¿no? Dejen de consumir, nosotros no vamos a tener a quién vender, ¿no? Así de simple es la cosa, ¿no? Entonces fue tan impactante esto para ellos que dice, pero entonces esa es un poco la historia cuando nosotros hablamos de biomasa. Entonces el mercado paraguayo, el 60% es consumo industrial. Anteriormente era un 50-50, 50% industrial y 50% doméstico. En este doméstico entra todo lo que es el carbón, entra lo que es chipa, lo que es panificado, el pollo, todo esto, ¿no? Y el consumo en la propia casa, ¿no? Pero hoy esta proporción, las casas se están tecnificando, cada vez más eléctrico, ¿no? Y por el otro lado, el consumo industrial sigue aumentando y ese consumo es más o menos aumenta al ritmo del Producto Interno Bruto paraguayo. ¿Ok? Eso es más o menos. Entonces, hoy tenemos una proporción 60-40, pero ¿qué pasa? De toda nuestra demanda, solo el 30% de origen sostenible, más o menos. El 70% aún es nativo. Es nativo. Entonces, hay un horizonte muy grande para crecer en términos de biomasa. Ya por el otro lado, ya que hablamos de que necesitamos la industria y antes decíamos que nosotros venimos de un segmento donde explotábamos los bosques naturales y esto vino en detrimento por la falta de este tipo de rollos, que son rollos más gruesos, más nobles, todo lo que sea. Yo estimo que hoy nuestra industria local, la capacidad instalada, si bien que muchas son máquinas que necesitan más tecnificación y son muchas de obsolencia, ¿no? Pero yo estimo que hoy nosotros estamos trabajando más o menos a un ritmo de 40% en nuestras fábricas, ¿no? Hay muchas otras industrias surgiendo, industrias nuevas surgiendo, hay fábricas de plywood nuevas, hay aserraderos nuevos, ¿no? Pero realmente, si nosotros quisiéramos transformar todo esto en una producción full time, ¿no? Nuestra industria está trabajando a full y nuestra biomasa 100% sostenible. Acá en biomasa hay 400.000 hectáreas y en la industria hay 200.000 hectáreas. O sea, necesitamos 600.000 hectáreas de reforestación. Eso es lo que necesitamos. Sin contar el negocio de la industria de celulosa. Entonces hoy, si miramos lo que son las últimas informaciones, 350.000 hectáreas. 350.000, okay. De esto podemos posiblemente así poner la cuenta de la industria de celulosa unas 100.000. Nos sobra 250.000. Dentro de esas 250.000 todavía venimos con una herencia un poco ingrata, que fueron aquellas plantaciones hechas bajo ley, que no eran tan bien cuidadas. Entonces, posiblemente tenemos unas 200.000 para atender un mercado de 600 sostenibles, ¿no?
Entonces yo creo que hay cortos y si crecemos a un 50.000 hectáreas por año, deberíamos estar creciendo a un 120.000 hectáreas por año, pensando en este ciclo de rotación, sin mirar el potencial de las industrias de celulosa, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es grande para el gremio, para todo el sector, ¿no es cierto? O sea, entonces, más allá también de fomentar la industria, para salir del 50 al 120.000 hectáreas, ¿cuál es el camino? Yo creo que el tema de la industria con la materia prima es huevo-gallina. Sí, que viene primero. Sí. Nadie va a poner una industria donde no hay materia prima. Entonces, yo que diría que debiéramos tener una política de Estado sólida a largo plazo que incentive claramente a la gente que tiene posibilidades de plantar árboles a que los plante, ¿verdad? Entonces, recuerdo que intentamos hacer un proyecto una vez, habrá sido 2012, 2013, juntos, sí. Y recorrimos los bancos y ningún banco tenía un producto financiero que se ajuste a la realidad económica del ciclo forestal, del negocio, al ciclo forestal. Golpeamos muchas puertas, nos fuimos a muchos lugares y no conseguimos. Después creo que hubo unos cambios, mejoraron las condiciones y está algo mejor. Pero en aquel momento recuerdo que no había. En 2012, habrá sido 2013, no me acuerdo. Entonces, yo creo que hay que hacer una política de financiación a largo plazo, pensar a largo plazo y también, ¿por qué no?, de incentivos. Reflotar la ley o una ley nueva que incentive a la gente a plantar más, que traiga fondos de jubilación o fondos de inversión que inviertan acá, porque vos sabés mejor que yo, porque sos técnico, ningún árbol en el mundo crece tan rápido como acá. Así es. Entonces es una oportunidad y no solamente eso es biológico, también es financiero. Ahora, si uno en vez de empezar a facturar a los 10 años puede empezar a facturar a los 6, 7, cambia la ecuación significativamente. Entonces creo que tenemos que hacer desde el sector privado marketing al respecto y pedir al gobierno el apoyo para que podamos tener esos incentivos, podamos tener esa financiación y hagamos que haya más materia prima para que lleguen las industrias. Yo creería que sin materia prima no vamos a tener industrias. Sí, justo yo participé de muchas, incluso llegué a hacer estudios pensando en este producto proforestal de la AFD, puntualmente, que es hoy que existe del Estado. Allá atrás, como vos mencionaba, él era un producto que finalmente las tasas no eran nada amigables con el negocio. El segundo punto siempre son porque como este es un producto que tiene que pasar por las IFIs, ¿no?, las instituciones financieras locales, y nuestra estructura financiera hoy siempre está sobre garantías hipotecarias. Entonces acabas hipotecando tu casa, tu vida para trabajar. Entonces, si vos pensás, y tampoco los plazos eran los adecuados. Esto sufrieron algunas modificaciones. Hoy finalmente vos podés financiar el proyecto a más largo plazo, tanto capital cuanto interés. Evidentemente, las tasas aún no son las adecuadas y tampoco las garantías, ¿no? O sea, para mí el activo forestal tiene que ser la garantía, porque una cosa es cómo Uruguay dio el gran salto. Y yo una vez estaba en una conversación, evidentemente hay varias acciones que Uruguay tomó, pero una de las acciones fue el Uruguay dio el gran salto que cuando aquel tipo que no tenía tierra, pero tenía un entendimiento financiero y tenía ganas de involucrarse, lograba hacer proyectos forestales. Nosotros, si no tenemos tierra, difícilmente plantamos un árbol, porque primero gastas tus recursos para la adquisición de la tierra y después tenés que hipotecar esa tierra para reforestar a tasas, corriendo 100% de los riesgos, porque el negocio siempre tiene sus riesgos, ¿no? Entonces yo creo que lo que realmente falta hoy es sincerar esa conversación. Y ahí yo soy un crítico y siempre digo, nosotros con las instituciones locales, ¿no?
Todos quieren ser verdes. Pero ¿quién pone el riesgo? ¿Y quién pone el trabajo? O sea, prestar plata no es ser inversor. Prestar plata es vender tu producto nomás, ¿no? Entonces, ese es un poco el desconfort que yo siento siendo también del sector empresario y teniendo que recurrir todo el día a buscar formas de cómo reforestar, ¿no? O sea, yo creo que esta es la parte que hay que sincerar cuando hablamos de tener condiciones mejores. Sí, o sea, yo coincido contigo y uno lee la ley de vuelo forestal y es bastante interesante. Yo creo que es una ley bastante sólida y bien hecha. Ahora, ahí ya uno entra a depender del apetito del riesgo de la institución financiera y muchos no aceptan el vuelo forestal como garantía, muchos bancos. Entonces, hay que buscar dónde se compensa ese riesgo. No sé si es con una póliza de seguro. Claro que todos los costos van sumando, ¿verdad? Pero, de nuevo, yo creo que el Estado debiera tener una política de Estado a largo plazo para financiar e incentivar las plantaciones forestales. Creo que mencionaste algo extremadamente importante de cómo estructurar pólizas de seguro para esto, ¿no? O sea, yo creo que si queremos mezclar los temas, cuando hablamos de créditos de carbono, siempre queda una parte de estos créditos quedan en una bolsa de seguros, ¿no? Por llamarle de una manera. Correcto, ¿no? Le llaman una especie de buffer. Queda como una garantía de fiel cumplimiento. Exactamente. Para el final, ¿no?, del proyecto. Claro, ¿por qué? Porque parten de la premisa de que si acá tenemos miles de proyectos, algunos no van a posiblemente tener éxito deseado y usamos ese buffer para cubrir ese espacio. Correcto. Ese es más o menos el concepto. Entonces yo creo que esto sería fantástico si realmente tenemos chance de tener desde algún lado, porque hoy por hoy, si vos tenés una tasa que finalmente termina siendo para nosotros de tomar la plata del proyecto, terminamos con una tasa de entre 9 y 10%. Tenés que negociarla muy bien. Si tenés condiciones de repagar algo antes, te van a bajar un chiquitito. Pero si sobre esto querés cargar un seguro forestal, por ejemplo, ya se te fue todo el beneficio, ¿no? Se fue el margen. Se fue el margen, ¿no? Entonces yo creo que hay que, por un lado, trabajar que estas tasas sean más amigables. A mí me preguntaron en otras circunstancias cuál es tu tasa entonces. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Yo estoy dispuesto a pagar entre 5 y 6%. Este es el valor del dinero en el mundo, más o menos, ¿no? O sea, el bono americano paga el 5%, ¿no? Desde el momento en que el ciclo es largo, hay muchos costos escondidos en medio. Entonces, es muy difícil porque te dicen, no, te doy 8 años de gracia, pero el interés al año siguiente hay que estar pagando, ¿verdad? Entonces, ese interés, si uno considera que todavía el ciclo del negocio no da, ese interés realmente es más alto en forma efectiva, no es el que ellos te dan. Por eso es que hay que sentarse bien y diseñar algo bien, en el que todos nos sentamos cómodos y si nos sentimos cómodos, tratar de que crezca, ¿verdad? Bueno, considerando que el momento realmente es muy oportuno, por un lado, por todo lo que viene sucediendo en términos a nivel mundial, por llamarlo de una manera, si bien que todas las cuestiones cuando mencionamos de crédito carbono tienen una cierta oscilaciones porque pasa un poco por el estado de ánimo político de países que tienen una mano más fuerte dentro de estas organizaciones, o sea, es una cierta palanca. Pero lo cierto y concreto, el deber de cuidar el ambiente está instalado, ¿no? Eso está instalado, ¿ok? Entonces, yo creo que en este sentido, el mundo está mirando la actividad forestal de una otra manera, ¿no? O sea, lo está mirando como parte de la solución y no parte del problema. Por el otro lado, si miramos localmente, el gobierno paraguayo
y como vos mencionaste, el estudio de McKinsey que dice que finalmente el camino de las plantaciones forestales, de la industria forestal, es lo que realmente puede generar el impacto más fuerte. Entonces yo creo que están todos dados. Como gremio, tenemos ya algo en cabeza que podemos plantear, que podemos sugerir. Eso es una construcción que empieza ahora con tu llegada a la presidencia. Yo estoy trabajando en un borrador para compartir con los socios para que cada uno vaya dando su parecer y podamos enriquecer para tratar de hacer un fondo de garantía forestal, ¿verdad? Y recibir un apoyo importante para tratar de dar ese empujón que necesitamos. Ok, perfecto. ¿Y por esto incluiría también un poco el concepto industrial? Yo creo que tenemos que meter incentivos para todo, ¿verdad? Porque después volvemos a lo de huevo gallina, ¿verdad? Claro. Si tenemos una materia prima. Y no, estaba pensando en más algo que no mencionamos y que hay un déficit habitacional significativo en todo el país. Yo creería que la madera es la solución. La solución por economía y por ingeniería, ¿verdad? Yo creo que sería una forma de acortar el déficit en forma rápida. Qué lindo sería si aprendemos a construir como los americanos, ¿no? Así mismo. Chile, ¿no? Porque ahí no están lejos. Claro, Chile acá mismo, ¿no? Está más cerca, ¿no? Sí, mismo el sur de Argentina, ¿no? Sí. No, y para los que van a escuchar cuando hablamos de cómo lo hacen, ¿no? O sea, a veces la gente interpreta, y ahí es un poco la desinformación, ¿no? De que tener una casa de madera es algo inferior que tener una casa de ladrillos o lleno de hierro, de hormigón, ¿no? Ahora, si te vas a la condición que te entrega una casa de madera o todo en términos climáticos, en términos de bienestar, es 10 veces superior en términos, porque es una barrera tanto para el calor cuanto para el frío, ¿no? La construcción. Sí. Te doy un ejemplo. Si entras a una de estas plataformas de alquiler de casas o cabañas o lugares de veraneo o de invierno, las casas de madera valen más que las casas de hormigón. O sea, por lo que estás diciendo. Entonces es como que tienen un valor agregado positivo por el confort, las casas de madera versus las casas de hormigón. Pero nosotros acá tenemos un concepto distinto. Me alegra mucho que tengas comentado eso y que tengas esa visión, Diego, por lo siguiente. Yo algunos años atrás hice un trabajo con... La verdad me buscó una estudiante de arquitectura y ella decía que tenía un proyecto donde quería hacer escuelas a partir de la construcción de la madera. Ese era su proyecto de tesis. Y yo, en paralelo, yo estaba trabajando en un proyecto de casas modulares a partir de la madera, ¿no? Entonces me fue muy oportuno que ella llegue y realmente hicimos un diseño y después la maqueta, todo esto del proyecto, donde realmente hicimos escuelas de una manera, o sea, el diseño, el proyecto como un todo, de una manera que ni aire acondicionado no necesitas, porque el tema constructivo distinto, ¿no? Porque la gente dice, sí, pero ¿cómo no vas a necesitar aire acondicionado si tenés 45 grados? Sí, pero 45 grados está en el aire, no está en el suelo, ¿no? No estás en los ambientes que refinaste aire más fresco y todavía, ¿no? Sí. Entonces, y este fue un proyecto que por un lado fue, como se dice, 5 felicitados de punta a punta en la tesis, después ganó premios, que incluso esta ingeniera tuvo chance de viajar por esta premiación a Buenos Aires, después tuvo una bolsa para ir a estudiar en Francia, detrás de este proyecto, ¿no? Lastimosamente lo que vemos hoy son escuelas construidas que antes de inaugurar ya se están cayendo los pedazos, ¿no? Porque es un sistema de construcción muy precario y muy malo.
es un proceso licitatorio donde los tipos ponen lo más barato y lo más sencillo, cuando debería ser al contrario, ¿no? Debería ser lo mejor, porque al final ahí empieza la base del país, la buena educación, la buena formación de la gente, ¿no? Pero me alegra que haya esa visión y ojalá que realmente logramos desde la agremiación. Yo creo que también, y esa es una visión mía, ¿no? Tal vez no sea, pero yo creo que es importante buscar una proximidad mayor con los otros gremios, ¿no? Con la Unión Industrial Paraguaya, con los propios gremios productivos, porque al final, entre todos, pues cuando vos hablas de construcción, de los gremios de construcción, hay que inculcarle un poco este concepto, ¿no? Porque hoy por hoy realmente vos ves a la vuelta, no ves más nada de madera en ninguna de las construcciones, ¿no? Sí, muy poco. Es muy difícil, en cuando en otros países prácticamente no ves hormigón, ¿no? Así mismo. Pero, Diego, yo no quería dejar de aprovechar también tu expertise, porque como vos mencionaste, estás hoy en un proyecto, o sea, en una empresa que su principal activo son tierras en el Chaco con bosques arriba, ¿no? ¿Nos podías explicar un poco cuál es la perspectiva en términos de conservación, en términos de crédito, en términos de aprovechamiento de este bosque y si también hay espacio forestal para reforestación? Bueno, entonces, básicamente en las tierras que administramos en el Chaco estamos con un proyecto de REDMAS, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Entonces, básicamente, protegemos un bosque que tiene un permiso para cambio de uso. Entonces, se valoriza, o se hace un stock de la cantidad de carbono que se hubiese convertido en gas de efecto invernadero por el cambio de uso de ese suelo. Eso tiene un valor en toneladas, se certifica y eso tiene un valor en dólares. O sea, solo para traducirlo en palabras sencillas. Este era un bosque que estaba condenado para cambiar de uso. Posiblemente echar y hacer ganadería. Ganadería o agricultura. O lo que ustedes dicen ahora, no, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a mantenerlo, pero esto sí tiene que ser remunerado de alguna manera. Correcto. Esta semana tuve una visita de un inversor externo y justo ¿por qué yo tengo que cuidar el arbolito para que vos respires? Esa era mi pregunta, ¿no? O sea, si vos no me vas a pagar nada, ¿no? Exacto, que se te muera, ¿no? O sea. La lógica es esa. Más o menos la lógica es esa. Entonces, dentro de este estándar, y utilizamos un estándar de BRA, ahora dentro de este estándar permite el aprovechamiento del bosque. ¿Puedes hacer un manejo sostenible? Se puede hacer un manejo sostenible, evidentemente con una trazabilidad, transparencia, integridad, con las verificaciones correspondientes, sí se puede hacer. Se pueden hacer también actividades agropecuarias, pero de nuevo, con la misma lógica hay que manejarlo, trazarlo y ser transparente. Incluso dentro de algunos de los estándares se puede hacer agricultura para de soil carbon, ¿verdad? Para meter carbón en el suelo y entonces hay todas esas alternativas. No es que es algo radicalizado que no puedo tocar ni un arbolito y esto se tiene y tenés otra vez el tema de la biodiversidad y el tema de la huella del agua, o sea, conservar lo que está en el agua. Ya. Yo creo que eso vale una aclaratoria cuando hablamos del aprovechamiento del bosque en un manejo sostenible. A veces la gente no entiende que este árbol tiene un ciclo de vida. Se va a morir este árbol, ¿no? En algún momento se muere el árbol también. Eso no es eterno. Y en el momento que se muere, se cae, se pudre, libera carbono. Correcto. Si yo voy a aprovechar este árbol, ¿no? Si yo voy a, porque para que la gente entienda, ese es el proceso, ¿no? Pudrirse es liberar carbono, sí. ¿Okay? Si yo cosecho ese árbol antes que se muera y lo transformo en algo, está aquí es puro carbono. Estamos en una mesa este es MDF, ¿no? Pero es
a partir de la madera es puro carbono. Entonces a mí me parece bastante interesante que sea permitido porque realmente de esto se trata, ¿no? Porque los proyectos de carbono se trata de tratar de capturar el máximo posible de carbono. Así mismo, y dentro de tu misma lógica, un árbol adulto captura mucho menos carbono que ya paró de crecer. Un árbol nuevo, porque ya paró de crecer. Entonces, si uno aprovecha ese árbol que paró de crecer y planta 2 o 3 similares, pero... no, y das espacio a los que están a la vuelta, que son pequeños, que están en la sombra, que están peleando, que se vayan adelante y se tornen un árbol maduro, adulto. Y es un enriquecimiento del bosque. No es, entonces, el concepto de que esto es algo totalmente... Y al final también termina siendo un tema económico. O sea, no vas a... Lo que mencionaste antes, ¿verdad? No vas a conservar todos los arbolitos si no tenés un beneficio económico de eso. O sea, no tiene sentido alguno, si no debieras hacer agricultura o ganadería. Entonces es como las premisas de ESG, ¿no? O sea, de lo social, de lo ambiental y de lo económico. La gente muchas veces cree que, y eso es una eterna discusión de cuál es el que tiene más peso, ¿no? Bueno, tienen que estar estructurados de una forma igualitaria, pero si no conseguís rentabilizar una actividad, no se mantiene en pie. Así mismo. Ahí podemos hablar de todo lo lindo, los sueños que hay, pero si deja tu campo ahí y no hagas nada, a ver un poco, mañana no vas a tener ni para pagar tus tributos. Si el número no da, el número no funciona. Así mismo. Bueno, y hablando aún en el tema del Chaco, ¿no? Ahora ya tenemos, por ejemplo, en el Chaco una fábrica de aceite, ya tenemos frigorífico, ya tenemos una agroindustria que va a demandar de vuelta biomasa. Y posiblemente la misma historia, porque allá se usa un poco más de madera todavía también, ¿no? Para la construcción, para todo lo que es la parte de muebles, toda la gente está muy acostumbrada todavía a madera sólida. ¿Cómo vos ves? Deberíamos ya preocuparnos de una forma más intensa en qué plantar en el Chaco en términos de... Primero, algo conceptual. Yo no veo ningún sentido a deforestación cero en el Chaco. Claro, eso es categórico. Tenemos que desarrollar el Chaco. Ahora, tenemos que desarrollar de la manera más eficiente. Yo creo que con la tecnología que hay hoy día, y justo me estaba mencionando que el tema silvopastoril, o sea, es una opción importante. Hay que ver qué especies crecen más rápido, qué especies. Entonces, ir en todos estos bosques que fueron convertidos en pastura, podemos ir agregando algo de silvicultura para ir viendo también qué funciona. Nosotros estamos haciendo algunos experimentos en el Chaco. Algunas especies se comportan muy bien, otras no tanto. A algunas les gusta la sal, otras no tanto. Son suelos pesados, son suelos complicados. Hay que reconocer, no hay otra, ¿no? Y en algunas partes el suelo es muy fértil, pero es pesado, como vos decís. Entonces hay que ir viendo qué se puede hacer, pero yo veo al Chaco con mucho potencial forestal. Todas estas pasturas tienen capacidad para ir agregando algo para hacer silvopastoril. Sí, ahí las colonias están llevando adelante algunas cosas, algunas pruebas, ya algunos ensayos mismo con eucaliptos, pero visto también algo con algarrobo que están haciendo, visto también algo en Bolivia. Yo creo que dentro de estas políticas yo creo que es el momento de plantear eso también, ¿no? Porque primero, pensando en abastecer el Chaco de la región oriental, es la logística otra vez que nos juega en contra, ¿no? Entonces, Y además, yo creo que la ganadería está sufriendo un cambio radical en nuestro país el cambio de esta ganadería tradicional donde estaba la vaca en la pastura. Tenemos ya el tema, las rotaciones, los alambrados eléctricos, los collares que controlan al ganado. Yo creo que esa eficiencia que va a tener la ganadería en un par de años va a hacer que tengan espacios para
también invertir en opciones forestales. Sí, En simultáneo, ¿verdad? No, una cosa no va a competir con la otra. claro, la gente está saliendo del proceso más tradicional y eso es en todos los rubros lo mismo, ¿no? O sea, posiblemente allá atrás pensar en ganadería era solo pensar en una forma extensiva, en grandes extensiones de campo, con algunas vacas ahí caminando y a ver qué sale. Hoy yo creo que los espacios ya van siendo más confinados, vamos concentrando más animales y de cierta manera la tecnología ayuda para esto, ¿no? O sea, mañana vamos a estar monitoreando nuestras vacas con drones, ¿no? Así mismo. Acarreando, tocando, Así mismo. o mismo cubicando la vaca Sí. con LiDAR, ¿no? Y no más poniendo en la báscula, ¿no? O sea, queremos saber cuánto pesa la vaca, Sí. va a sobrevolar el LiDAR y va a decir, mira, esta vaca está pesando Así tanto, mismo. lo que sea, ¿no? Bueno, Diego, para no alargar demasiado mucho y yo sé que y me encanta que en estos días te he visto en muchos medios de prensa y hablando de nuestro sector, yo creo que realmente es muy, muy bueno tomar este protagonismo dentro del sector y más aún sabiendo que tenés esa visión para llevar nuestras necesidades, nuestras demandas como sector forestal por adelante, ¿no? Me imagino que no es una tarea fácil estar enfrente a un gremio, ¿no? Porque hay siempre, como todo, hay que saber sobrellevar un gremio donde hay disputas de poderes, ¿no? Porque al final de esto se trata, al final estamos agremiados empresarios, ¿no? Que cada uno quiere llevar lo suyo. Entonces estar en el medio de ese campo de batalla no creo que sea tan sencillo, más allá de todos los compromisos que conllevan. Pero para aprovechar ese espacio, ¿qué mensaje dejarías hoy desde Diego y desde el presidente del gremio? Bueno, combinaría las dos cosas. Para mí, si logramos llegar a hacer una integración entre la producción forestal y la industria, va a tener eso un efecto de derrame muy importante en nuestra economía. Tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista social, porque si pudiéramos generar toda la mano de obra que tiene proyectada la industria en los próximos años, realmente va a ser muy importante. Y desde el punto de vista medioambiental, ni hablar, ¿verdad? Ya hablamos, si plantamos árboles va a haber biodiversidad, vamos a proteger el agua, esto va... Yo creo que Paraguay, si quiere convertirse, Paraguay ya es un país verde, pero si quiere convertirse en un ejemplo mundial, es la industria forestal la solución. Yo creo que realmente si miramos nuestro entorno, nosotros vivimos y dependemos profundamente del sector forestal, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que más que acertado, Diego, y agradezco mucho tu tiempo y tu espacio que hayas dado para aportar eso y bueno, muchos éxitos en nuestra jornada. Yo creo que todos estamos muy convencidos de que necesitamos seguir trabajando de una forma muy dura, pero yo creo que el camino está trazado, yo creo que el mapa hacia donde tenemos que llegar está, ahora hay que seguir abriendo frente para llegar allá. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Romano. Bueno, perfecto. Hoy estuvimos reunidos con el licenciado Diego Puentes. Diego es un industrial que finalmente terminó en el sector forestal, está trabajando hoy en un proyecto fantástico en el Chaco, de la parte de Atenil, ¿no es cierto? ¿No? También con proyectos de crédito carbono, pero también visualizando todo lo que puede ser el horizonte forestal. Y como presidente frente al gremio, evidentemente una tarea bastante complicada por todo el histórico que necesitamos muchas veces transformar un sector y es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso natural de todo lo que ya pasaron, de los países que están más evolucionados en el segmento, pero yo creo que lo que viene pasando en los últimos años del Paraguay son extremadamente importantes y
no tengo ni una sombra de duda que estamos en muy buen camino y que realmente vamos a ser protagonistas de este crecimiento que Paraguay está teniendo. Entonces, muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Dale, gracias, hermano. Una buena jornada. Dale.